Gracias, Señor. Levante sus manos al cielo y díganle: gracias, Señor, por tu fidelidad, porque tú has sido bueno, Señor, en gran manera. Gracias, Señor, gracias, Señor. Y con nuestro corazón, Señor, rendido a ti, damos gloria a tu nombre, Padre. Espíritu Santo, toma el control total y absoluto, Señor, de este lugar, de nuestras vidas, de nuestras mentes y de nuestros corazones, Señor, para que tú reines, Señor, en nuestras vidas y establezca, Señor, tus pensamientos, tu palabra, tu verdad en nuestras vidas, Padre. Nos disponemos a ti para que hagas con nosotros lo que tengas que hacer. Tu obra perfecta, la obra que comenzaste con nosotros y la perfeccionas cada día. Hoy, Señor, haz la obra en nosotros y perfecciónala hasta el día de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén. Pueden tomar su lugar. Estoy contenta porque Dios es bueno y estoy viendo a Gema. Gema viene con nosotros y nos va a dar un testimonio ahorita al final, también nuestra hermana Rosario. Y de verdad, como dice su palabra, tenemos que contar las maravillas que el Señor hace con nosotros. Y la verdad es que le doy gloria a Dios por la vida de Gema. Ahorita al final vamos a estar orando por las demás personas que tienen peticiones. Sabemos, como dice la Biblia, que hay mucha necesidad de salud, de salvación para otras personas, y nosotras que tenemos ese privilegio para estar intercediendo, gloria a Dios, tenemos que estar aquí orando, ¿sí? Entonces, pues vamos a dar inicio a la enseñanza del día de hoy. Estuvimos viendo acerca del Espíritu Santo y doy gloria a Dios porque Él pudo manifestar su poder y su manifestación en la vida de mis hermanas que recibieron el Espíritu Santo. Pero ahora vamos a ver un tema nuevo, ¿sí? Hoy no traje hojas, hoy no traje diapositivas, hoy va a ser de manera que escuchen, apunten como ustedes quieran, porque el tema que traigo, a veces no soy de las que me gusta condensar mucho, a mí soy de las que me gusta comer despacito, saborear, y entonces yo creo que la palabra de Dios tiene que ser exactamente igual, ¿sí? Entonces, como a veces me encuentro con tantos versículos en los cuales podemos afirmar ese fundamento que tenemos en la palabra de Dios, a veces no sé cuál escoger y digo, pues doy lo que más pueda, ¿no? Entonces yo creo que vamos a tener una segunda parte y me disculpan porque nunca puedo terminar un tema. Tengo que hacer en 2 o 3 partes. Entonces vamos a ver ahora la fidelidad de Dios, pero también vamos a ver mi fidelidad a Dios, ¿sí? Porque una cosa es la fidelidad de Dios, de Él para con nosotros, como también es la fidelidad, mi fidelidad a Dios. ¿Cómo está mi fidelidad a Dios? Por eso es que cantamos ese corito ahorita. Y primeramente, para entender la definición de fidelidad, me fui al diccionario. Como la palabra fidelidad y fiel es exactamente el mismo significado. Nada más que fidelidad es la palabra y fiel es la persona, cuando la persona es fiel. Y fidelidad es la firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones en el cumplimiento de compromisos establecidos. Una vez más, firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones en el cumplimiento de compromisos establecidos. Fidelidad y fiel son el mismo significado. Entonces ahora lo ponemos a manera personal. Fiel es que es firme y constante en los afectos, ideas y obligaciones en el cumplimiento de compromisos para otra persona.
era lo que decía el diccionario. Entonces, fiel es la persona. Fidelidad es el valor, la definición de lo que es, ¿sale? Entonces sabemos que el Señor es firme y constante en los afectos que tiene para con nosotros, en las ideas que tiene para con nosotros y en las obligaciones que Dios tiene para con nosotros, en un cumplimiento donde Él cumple los compromisos que Él tiene para con nosotros, ¿cierto? Pero ahora nosotros, ¿cómo está esa fidelidad, ese compromiso que tenemos para con el Señor? Amén. ¿Quién cree que Dios es fiel? Amén, todas creemos. Ahora la pregunta, ¿Dios ha sido fiel contigo? Amén. Si vemos el tema de la fidelidad en la Biblia, hablando de la fidelidad de Dios, hay un buen, pero solamente puse 4. Puse 4 y después de ahí vamos a ver mi fidelidad a Dios. Aunque no voy a terminar todo el tema, vamos a ver hasta dónde el tiempo nos permite avanzar. Primera cita, para que la apunten, les doy las 4 citas y después ahí ahorita los hermanos en cabina nos la ponen y podemos leer. Salmo 117, verso 2, Salmo 119, 89, 90, Lamentaciones 3, 22 y 23, Lamentaciones 3, 22 y 23, y segunda de Timoteo 2, 11 al 13. Vamos a ver la primera, Salmo 110. ¿Todas apuntaron la cita? Amén. Salmo 117, verso 2. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Allí está muy claramente la misericordia de Dios y su fidelidad, ¿sí? Porque ha engrandecido. Él ha visto que la misericordia que Él tiene todavía la ha aumentado para nosotros y dice que su fidelidad es grande. ¿Para cuándo? Para siempre. Aleluya. Salmo 119, 89 y 90 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Y me encanta como dice que de generación en generación es la fidelidad de Dios. Yo vi cómo con mis papás el Señor fue fiel. El Señor ha sido fiel con mis hermanos y conmigo, como veo que la fidelidad está para con mis hijos. Es la fidelidad de Dios para con nosotros de generación en generación. Dice que es su fidelidad y Él afirmó la tierra y subsiste, pero antes decía que su palabra permanece. Él no cambia porque Él ha dicho que Él es fiel. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Fue lo que cantamos ahorita. Grande es tu fidelidad. Y la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Sus muchas misericordias. Amén. Entonces vemos que la fidelidad de Dios está allí manifestada en su bondad, en su misericordia, en su provisión, en todo lo que necesitamos. Su presencia misma ahí está para con nosotros cada mañana, porque grande es su fidelidad. Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, verso 11 al 13. Y fíjense cómo dice ahí Pablo a Timoteo: palabra fiel es esta. Y vean cómo una consecuencia puede ser para bien o puede ser igual o puede ser contraria. Con el Señor vean cómo es. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Pareciera que esto es contrario, ¿no? Muertos en Él,
pero viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero dice que si le negáremos, Él también nos negará. Y dice que si fuéramos infieles, ahí Él no va a ser infiel. Dice que Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hay cosas que el Señor no puede hacer igual que nosotros, pero sí nos dice, si tú me niegas, yo te niego. Pero si tú te mantienes infiel, yo, ¿sabes qué? Siempre voy a ser fiel. Entonces esto confirma lo que vimos antes, que la fidelidad de Dios es para siempre y grande es su fidelidad. Repetimos allí el verso 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Así es que Él siempre se va a permanecer fiel. Y yo puedo seguirles dando más versículos de la fidelidad, pero les pregunté, ¿alguien duda de su fidelidad? No. ¿Ha sido fiel con ustedes? Sí. Entonces, el tema de la fidelidad de Dios es muy claro para nosotros, ¿no? Pero ahora vamos a ver mi fidelidad a Dios. Y ahí, como dice Pablo, examinándonos a nosotros mismos, vamos a ver qué tan fieles hemos sido con el Señor. Amén. Todos le hemos fallado en algún momento, ¿sí? Pero Él ha sido fiel ahí con nosotros. Pero Él lo que espera es, Él no va a decir, no quiero que me falles, no. Él va a decir, no importa que me falles, yo necesito que regreses a mí, que seas fiel a mí, no cambie tu senda. Amén. Vamos a ver un poquito, para mí tengo mis personajes favoritos en la Biblia y uno de mis personajes favoritos es Daniel. Daniel es un joven así, el modelo o el tipo de esa fidelidad que debemos de tener al Señor. Y creo que todas sabemos algo de Daniel. ¿Amén? La vida de Daniel fue un gran ejemplo. Es uno de los profetas mayores, ¿sí, verdad? ¿Saben? Él es el autor de su mismo libro, del libro de Daniel. Él es el mismo autor. Y el tema principal del libro es la soberanía de Dios. Ahí vemos la soberanía de Dios, que es el tema principal en el libro. Lo que Dios hace a pesar que los argumentos o hechos de hombres negativos, como lo vemos con el rey Nabucodonosor, el rey Darío, son cosas de hechos o argumentos que ellos tenían tan contrarios a lo que era la vida de Daniel, que no conocen a Dios, que ahí vemos cómo Dios hace como Él quiere. Y vamos a ver que todo el libro de Daniel, que consta de 12 capítulos, hay 3 versículos claves que constituyen todo el libro. Y los vamos a ver primeramente, cuáles son esos 3 versículos del libro de Daniel. Pero antes, quiero preguntar, ¿cuántas han leído todo el libro de Daniel? ¿Sí? El libro de Daniel consta de 12 capítulos. Se divide en 2. La parte primera, del capítulo 1 al 6, es toda la historia que vemos de Daniel, ¿sí? Es principalmente la biografía personal y una historia local que vemos allí con la vida de Daniel. Pero a partir del capítulo 7 al 12, vemos que es una serie de visiones y profecías de cómo Dios cambia el panorama de estar viendo una historia de Daniel, cómo cambia el panorama totalmente para cambiar la historia desde como 700 años antes de Cristo. Dios le dio a Daniel estas visiones y profecías. Y eso es lo que quisiera ir desarrollando un poquito. Por eso sé que a lo mejor no voy a terminar la enseñanza, porque me gustaría que fueran bien claras, quedaran bien claras lo que es la vida de Daniel.
para poder entender esa fidelidad, mi fidelidad a Dios, cada una de nosotras, ¿sí? Porque si el tema principal es la soberanía de Dios, tenemos que entender que si nosotros fuéramos fieles al Señor o no lo somos, la soberanía de Dios allí está. Y Él hace como Él quiere. Amén. Vamos a ver esos 3 versículos que constituyen, que son clave en el libro. Vamos a ver primeramente en el capítulo 2 de Daniel. Gracias, Silvana. Sí, gracias. En el capítulo 2, verso 47 de Daniel, vamos a ver cómo Nabucodonosor reconoce a Dios, aunque después nos vamos a regresar para empezar con el capítulo 1. Por eso es que está un poquito largo y a lo mejor no vamos a ver los puntos que son de mi fidelidad a Dios. En la próxima enseñanza quizás, si Dios nos permite. 2:47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Ahí, si vemos antes estos primeros 2 capítulos, en el 1 y en el 2, todo lo que sucede con Daniel, ese es el primer versículo clave del libro, porque en la soberanía de Dios, si vemos el contexto de todo lo que hizo Nabucodonosor, esta es la clave, la primera, que él ahí reconoce que Dios es Dios de dioses. Ahí le dice: vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. El segundo versículo clave es en el capítulo 4, verso 37, donde Nabucodonosor alabó y engrandeció y glorificó a Dios, porque si vemos en el capítulo 3 y en el 4, Nabucodonosor perdió la memoria. Fue como una bestia del campo, dice la Biblia, ¿sí? Por tanta soberbia que él tuvo. Pero este es el versículo clave donde dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Aquí otra vez vemos la soberanía de Dios, que hizo con este rey lo que él quiso. Vamos a ver el tercer versículo clave, que es en el capítulo 6, verso 26. El rey Darío, ¿qué fue lo que ordenó el rey Darío? Cuando vemos que él también cometió errores. Pero esto, si ustedes quieren saber a detalle, tendrían que leerlo en casa. Solamente les estoy dando clave porque después vamos a empezar a desglosar lo de la fidelidad de Daniel. Verso 26. De parte mía, hablando el rey Darío, es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y sus dominios perdurará, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, 27, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Sí? Porque había, si ustedes ven, Daniel lo confrontó por lo que había hecho el rey Darío, y después es enviado al foso de los leones. Y sin embargo, en esa soberbia, en esa situación de este rey tan duro, él reconoce que Daniel, no muriendo en el foso de los leones, él reconoce quién es Dios. Y a mí me encanta esta parte donde dice en el 26, ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Cuántas personas pueden decir de la fidelidad de ustedes: el Dios de Rosy, el Dios de Elenita? ¿Me entienden? Y me encanta esta parte, el Dios de Daniel. Amén. Bueno, entonces, en el libro de Daniel vimos estas 2 secciones, que es la parte histórica, dividiéndose del 1 al 6, y la parte, la segunda parte, que son las visiones y profecías.
El libro de Daniel es un compañero o un asociado del libro de Apocalipsis. Porque si ustedes han leído del 7 al 12, todas las profecías y visiones que Daniel vio están relacionadas con el Apocalipsis. Muchas profecías, lo que vio Juan en el Apocalipsis, lo está viendo muchos años antes, siglos antes que naciera Jesucristo. Daniel está viendo esto y ya está hablando de la segunda venida de Cristo, pero aún no venía ni la primera vez. Entonces, por eso es que vemos que Daniel es uno de los profetas mayores y uno de los profetas que realmente son un gran ejemplo, ¿sí? Ambos libros, los dos libros, tienen un lenguaje figurado, porque ¿cuántas veces hemos leído Apocalipsis y no lo entendemos tan claramente? Habla en Apocalipsis como en Daniel, la bestia de las 4 cabezas, que los cuernos, las coronas, un lenguaje que es muy misterioso para nosotros, ¿cierto? Que realmente solamente Dios es el que sabe la verdad de todo esto que significa. Hay hombres que han querido revelar esta situación. Yo digo, yo no me apuro, el Señor sabe toda la verdad. Sí, Él sabe si ya pasó o va a pasar, ¿sí? El intento de adaptar estas profecías de Daniel y Apocalipsis a los hechos de la historia humana produce siempre un conflicto, siempre. Porque ha habido hombres que han querido interpretar, pero finalmente terminan habiendo conflictos. Aún la segunda venida de Cristo, por lo que nos dice en una parte y en otra, ni siquiera para nosotros nos queda claro, al menos a mí, de lo que yo he leído, y he escuchado a predicadores que dicen que los cristianos nos vamos a quedar a la gran tribulación, otros dicen que no. Entonces yo sí le dije al Señor, ¿y quién tiene la verdad? Solamente el Señor. Y yo les he dicho a mis hijos, mejor estar preparados por si nos toca quedarnos. Porque sí hay un versículo en el Apocalipsis donde da a entender que los escogidos nos quedamos a la gran tribulación. ¿Por qué? Porque también Daniel y en Apocalipsis habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Y qué es eso? No lo sabemos. Entonces mejor estar considerando como eso lo peor, pero estar seguros de que hemos sido fieles al Señor hasta la muerte, y en donde vamos a ver más adelante. La verdadera interpretación de los detalles de cada una de las visiones no es siempre clara, pero esto nos lleva a lo que les estoy diciendo. En el libro de Daniel se divide en dos, nos da la parte histórica y la parte de las profecías. Para nosotros es igual, tenemos esa parte de nuestra vida, nuestra propia historia, la historia de mi hermana Margarita, de mi hermana Rosy, cada una tenemos nuestra propia historia. Cómo nacimos, cómo vivimos, cuando nos convertimos al Señor, es como esa segunda parte, esa parte espiritual donde tenemos que desarrollar ese caminar con Dios, porque todo esto, esa segunda parte del libro, que es finalmente la venida de Cristo, que un día vamos a estar en la eternidad, es esa segunda parte de nosotros también, que estamos esperando la segunda venida de Cristo, pero no sabemos si vamos a vivir hasta que Él venga. Me acuerdo que mi mamá me decía, yo voy a estar hasta que Cristo venga, porque yo lo quiero ver en las nubes. Hace 5 años mi mamá faltó y ya no le fue concedido eso. Y aunque oímos que el Señor viene, no sabemos cuánto tiempo falte. Quizá pueda ser hoy en la noche, mañana, en 1 año o quizás más años. Pero sí debemos de estar siempre preparados. Vamos a ver un poquito entonces ahora ya de lleno, ya viendo lo que es el libro de Daniel, y que nosotros estamos en esa parte entre la historia y la parte de esperar la segunda venida de Cristo, que es lo que hablan la segunda parte del libro de Daniel. Vamos a ver un poquito de la biografía de Daniel. ¿Quién fue Daniel? ¿Sí? Ahorita vamos a leer todo el capítulo para que les quede claro, porque ahí es donde está toda la información principal, y en el capítulo 2. Pero antes de leerlo, ahí nos dice que Daniel fue un príncipe de linaje real.
pero no nos menciona más nada de su familia, si él fue casado, de qué tribu venía, no dice más nada, simplemente dice del linaje real de los príncipes. Fue llevado cautivo a Babilonia, al igual que Ezequiel. Ezequiel es otro profeta mayor. Y si ustedes ven, también Ezequiel fue llevado cautivo. Entonces ellos tienen también una similitud, pero también Daniel tiene una similitud con José, más con José que con Ezequiel. Él fue instruido en la lengua y ciencias babilónicas de los caldeos, y esto lo vamos a ver ahorita en el capítulo 1, y hay un marcado parecido a la vida de José y Daniel. Número 1, fueron llevados cautivos. Número 2, fueron jóvenes modelos. Número 3, sirvieron en la corte real. Número 4, perseguidos injustamente. Número 5, sus penalidades los fortaleció dándoles honor. Número 6, interpretaron sueños. Número 7, fueron ascendidos a gobernantes. Número 8, vivieron vidas puras en medio de ambientes corruptos. Y número 9, murieron en tierras extranjeras. Los dos hicieron eso, ¿sí? José fue igual. Entonces ellos están muy similares. ¿Por qué? Porque acuérdense que les he dicho que en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento es una sombra. Entonces siempre va a haber similitudes y son los pasajes paralelos. Lo que me habla en el Antiguo Testamento lo respalda el Nuevo y el Nuevo está respaldado por el Antiguo Testamento, ¿cierto? Así es. Entonces vamos a ver unas referencias generales acerca de Daniel, de cómo no solamente, antes de leer el capítulo 1, lo que él habla de sí mismo, porque él es el autor, vamos a ver que Ezequiel, que es otro profeta mayor, habla y profetiza de Daniel. Y Ezequiel fue un poco antes que Daniel. Vamos ahí a Ezequiel capítulo 14, del verso 12 al 20. Y fíjense la referencia que da acerca de Daniel, que es donde yo digo, para que lo mencione otro profeta, donde le fue revelado por el Señor el testimonio de este hombre Daniel. Vamos a empezar. Y hablando Ezequiel, dice: vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantaré el sustento del pan, y enviaré en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias. Si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere: espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare, 19, o si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a su hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Imagínense, Dios mismo le dice a Ezequiel: si manda pestilencia, espada, bestias, todo lo que puede ser
mortal para los hijos, dice que el Señor nos tocaría su corazón, porque solamente hay 3 personas que librarían sus propias vidas por su propia justicia. Entonces aquí tenemos una referencia de Daniel mucho antes, que este profeta Ezequiel lo dice, que es Noé, y sabemos que Noé fue justificado. Era un hombre justo, por eso fue el único que libró en el arca, porque había encontrado el Señor toda la maldad, y fue cuando él se había arrepentido de haber hecho al hombre, y por eso mandó el diluvio. Y solamente encontró justo a Noé. Y vemos la justicia de Daniel y también de Job. Y cada una de nosotras conocemos a estos 3 varones. Por eso yo me estoy centrando en la vida de Daniel. Y vamos a ver esa fidelidad de Daniel. Amén. Ahora sí, una de las características, ya para empezar, ya empezamos, pero para empezar, lo de la fidelidad de Daniel, las características que sobresalen en el libro de Daniel de su vida es el dominio propio, el valor, la integridad, la devoción, la humildad, la visión espiritual que Daniel tuvo. Y él tuvo una visión, con alcance, tuvo un alcance su visión más allá, muy largo que la mayoría de los profetas. Él fue el que tuvo ese mayor alcance, porque les acabo de decir que él vio lo que Juan vio, que era la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Vio más allá de la segunda venida de Cristo y su reinado como Rey de Reyes, un profeta que vio los últimos días. Si vemos en el capítulo 12, lo vamos a ver más adelante, en el capítulo 12 de Daniel habla de los últimos días. Y ese pasaje es paralelo también con el último capítulo 22 de Apocalipsis, que habla de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora sí, vamos a ver el capítulo 1 de Daniel para confirmar estas cosas que les acabo de decir y cómo empieza a ser. ¿Todas están allí? Permítanme. Daniel capítulo 1. Bueno, empezamos acá. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar. Permítanme, ¿ya lo tienen allí? Ya. Es que como lo tengo marcado aquí, se me mueven. Sale. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. O sea, los profanó. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel
8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y que nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Amén. Entonces vimos lo que les comentaba, que él era de linaje real. Estos jóvenes fueron cautivos, como tanto Ezequiel, igual que José, fueron cautivos y llevados a Babilonia. ¿Sí? Vamos a ver más adelante que también el profeta Jeremías, él habló de estos cautiverios que iban a estar el pueblo de Israel. Entonces vemos que aquí, cuando vemos la historia de que el rey los había escogido y les dio una porción específica para comer, ustedes saben que los reyes tienen una comida muy especial. Sin embargo, la desechó Daniel. Y dice en el 8 que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Primeramente, esa es una de las fidelidades que debemos demostrar al Señor. Y no me quiero meter mucho en este tema, porque sé que es muy delicado, que a veces muchas personas no aguantan oír esto, pero cuando proponemos amar al Señor, purificarnos y santificarnos, para nosotros, ¿qué sería esa comida del rey? Porque el rey está representando aquí al enemigo. Y no solamente se refiere a la comida física, sino a todo lo que es las tradiciones y costumbres de allá afuera, de los hombres que, usados por el enemigo, hacen para nosotros atractivo todo aquello. Y ahí es donde viene esa fidelidad a Dios. ¿Qué dice su palabra? ¿El Señor lo quiere? ¿Cuántas veces nos hemos detenido para decir: ay, a mí me gusta esto, ay, no tiene nada de malo, ay, nada más esto? Como en días pasados que estábamos en lo del festejo de los muertos. Personas que, ay, yo nomás comí pan, el pan, ¿qué tiene que ver? Ay, esto. Minimizamos. ¿Cuándo nos detenemos a decir: Señor, ¿a ti te agrada? ¿Lo debo de hacer?
Y esto por mencionar, por eso les dije no me quiero meter porque no es el tema, pero hay muchas cosas en las cuales nos debemos guiar y conducir de acuerdo a la palabra de Dios, y a veces no solamente con las costumbres y tradiciones, sino con nuestros hechos y nuestras actitudes. Que hasta dónde agradamos a Dios. Y aquí es donde tenemos que proponer cada uno en nuestro corazón no contaminarnos con las cosas que no son del Señor. Y vean cómo dinamos con esas costumbres. Y ahorita estamos ya entrando a otro tipo de festividades. Que hasta dónde agradamos al Señor. Y yo no me quiero decir, ay, esto sí, esto no. No. Como Pablo dice, examinándonos a nosotros mismos. Hasta dónde proponemos en nuestra vida agradar al Señor para no contaminarnos con las cosas del mundo. Amén. Entonces, vamos a ver, aunque nos vamos a saltar un poquito, yo les voy a contar rápidamente así la historia, que quería ver que para mí el capítulo 1 es muy importante saber quién era Daniel de entrada. Cuando ellos llegan cautivos y que de entrada quieren ser metidos como al ambiente ahí del rey, pues sí, siendo cautivos tenían que aprender aún las letras y todas esas leyes y costumbres babilónicas, pero él sabía hasta qué punto, ¿sí? Porque dice que fueron encontrados inteligentes con todas las letras que fueron enseñados. Y sí, nosotros también hemos ido a la escuela, hemos aprendido la cultura de todo lo de los aztecas, esto y lo otro. Sí, lo conocemos, pero sabemos que nosotros tenemos otra naturaleza allá. Y es donde ahí nosotros empezamos a partir o hacer el parteaguas de que tenemos una cultura, una historia. Aunque aprendemos otras cosas que por ser conquistados por los españoles nos fueron impuestas otras situaciones. ¿Saben a lo que me estoy refiriendo? Pero ahora que conocemos al Señor, nuestra manera de pensar debe de cambiar, porque nuestra cultura ahora es diferente, nuestra naturaleza espiritual es diferente. Entonces, eso es lo que debemos de ver primeramente en el primer capítulo, esa parte donde Daniel propone en su corazón. Vemos en el capítulo 2, nos vamos a leer que ya estando ellos allí en la casa real, estos jóvenes, el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Permítanme. Gracias. El rey Nabucodonosor tiene un sueño y ahí vemos que él llama a sus magos y astrólogos y no le logran dar la interpretación. Finalmente termina dándole la interpretación Daniel de esta parte y el rey, termina levantando una estatua para que todos le adoren. Y vamos a ver esa segunda parte de Daniel en esa fidelidad y vamos a ver, nos vamos a brincar, ustedes lo pueden leer en casa el capítulo 2, pero vamos a ver en el capítulo 3 que cuando el rey decretó que a esa estatua de él mismo la tenían que adorar, había sido decretado que a cierta hora, cuando se oyera la bocina, la trompeta y todo lo que se oyera, todos tenían que ¿qué? Inclinarse y adorar a la estatua. Pero ustedes saben que siempre hay gente malintencionada que siempre están viendo lo que haces para acusarte. Y ahí están estas personas para acusar a estos jóvenes que empezaron a ver que ellos no se inclinaban a la estatua. Entonces siempre es necesario que siempre haya esta gente que está opuesta a ti, donde no están de acuerdo contigo, donde no les gusta cómo eres, que a lo mejor eres una exagerada o eres muy religiosa o esta palabra que muy fanática, y siempre va a haber esas personas que incomodas.
Entonces van y acusan a estos 4 jóvenes con el rey, diciéndole: ¿sabes qué? No están adorando a la estatua. Entonces el rey se enoja y había dicho que quien no lo hiciera iba a ¿qué? ¿Cuál era el castigo si no adoraban la estatua? Así es, iban a ser echados al horno para ser quemados vivos. Y vamos a leer solamente esta partecita, donde me encanta esa parte, y empezamos a ver esa fidelidad de estos jóvenes. Vámonos allí en el capítulo 3. El rey los trae a su presencia y los confronta y les dice: con que ustedes no han adorado mi estatua, con que ustedes así, 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 así. Y ellos dijeron que así había sido. O sea, ellos corroboran que sí, que ellos no. Vamos a empezar a leer allí en el verso 16. Verso 16. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, dijeron: no lo hemos hecho, no te hemos adorado. 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Vean primeramente la convicción y la fe de estos jóvenes que dicen que Dios los iba a librar del fuego y de la mano del rey. ¿Sí? Ellos estaban convencidos de que Dios los iba a librar, pero también tenían en cuenta que la voluntad de Dios y la soberanía de Dios es absoluta y Él puede hacer lo que Él quiere. Pero a veces estamos pensando, orando y pidiendo alguna necesidad que tengamos, sea la que sea, si es por trabajo, por recurso económico, si por mi marido, por mis hijos, por mi familia, sea por salud, sea la situación que estamos pidiendo, estamos convencidas de que Dios nos puede responder, ¿sí o no? Pero ¿y cuando no responde? Vamos a ver qué dicen estos jóvenes en el 18, que me encanta, después de haber dicho: y de tu mano, oh rey, dice: y si no, o sea, como diciendo, y si no nos libra, si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vean la respuesta de ellos, que dicen: y si no nos libra, aún así no vamos a adorar a la estatua. 18 otra vez. Dice: no serviremos a tus dioses, ni tampoco a la estatua adoraremos. Porque ellos tenían muchos dioses. Entonces ellos están firmes. Aunque no nos librara el Señor y muramos en el horno, no vamos a adorar a tus dioses ni a la estatua. Ahí es donde debemos de ver esa firmeza y convicción y la fidelidad a Dios. Que a veces nos vamos a enfrentar a esas personas donde nos retan en esa situación y donde el Señor muchas veces nos ha librado. Como en días pasados, cuando la pastora Liz estaba mencionando de estos festejos de Halloween y Día de Muertos, que nos mencionó el incidente con su hija, y ya ven que yo también les comenté, nosotros también tuvimos a los hijos y siempre venían esa situación de que tenían que traer algo para el altar, esto y lo otro, y siempre es así, no solamente con esas festividades, ahorita las que vienen y tantas festividades a veces que son paganas, que realmente nosotros no podemos participar. El caso que nos dio la pastora fue que a su hija, esta profesora sí la reprobó, ¿verdad, pastora? La reprobó, pero ella se tuvo que mantener firme. Acá en el caso con nuestros hijos, yo siempre le dije: vamos a orar, y a veces mi esposo o yo íbamos, o mis hijos ya más grandecitos decían,
Y orando decíamos, Señor, toque el corazón de esta maestra, y le explicábamos si entendían. Entonces, a veces el Señor nos libra, pero a veces no. Y siempre vamos a ser probados en nuestra fidelidad a Dios. Hasta dónde estamos dispuestos a morir por el Señor, a ceder a nuestra carne o a ceder a nuestro espíritu. Es que me encanta esto. Esto no tiene nada de malo. Es que es muy bonito. ¿Hasta dónde voy a ceder en mi carne? Amén. Sigue diciendo en el 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y vemos la maravilla que Dios hace aquí, que a pesar de que los echaron al horno y que fue calentado 7 veces más, era tanto el calor que aún los que los echaron, ellos se quemaron. Y los que entraron al horno, dice que aún ni sus ropas olían al fuego. Y cuando ahí el rey los quiere ir a ver, que dice la Biblia aquí, que había visto a una cuarta persona, a uno que con el rostro semejante al hijo, como dice ahí, al hijo del Altísimo, no sé, lo revela como un hijo de un Dios. O sea, muy diferente a los otros 3. Entonces vemos aquí cómo la fidelidad de estos jóvenes está. Vámonos allí al capítulo 6, verso 4, y con esto termino porque falta mucho. Por eso yo sabía que tenía que hacer la segunda parte. En el capítulo 6 nos brincamos rápidamente a la historia, en el último capítulo, donde vemos otro milagro que sucede ahí con Daniel en el foso de los leones, que también necesitan ver la historia en el 4 y en el 5, por qué es echado Daniel en el foso de los leones, ¿sí? Pero quiero ver el versículo 4. Dice el verso 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, ¿porque qué? Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Siempre va a haber gente así, que te están buscando ocasión, a ver en qué caes, en qué te equivocas. ¿Qué dijiste mal? ¿Qué hiciste mal? A veces las personas que estamos acá al frente tenemos más ataques. Tenemos más ataques y es bien difícil. Y como dice el pastor, lo dijo el otro domingo que predicó, dijo, ¿quién quiere mi puesto? Porque estar acá enfrente es tener temor y temblor aún para dar la palabra que es del Señor. Y tener toda la responsabilidad de estar viendo a las personas, que es el cargo del pastor. Por eso yo siempre le he dicho al Señor, pase de mí esta copa. Para mí lo del pastorado es mis respetos. Y mis respetos de verdad para los que ejercen el pastorado. Pero aún sin ejercer un ministerio como tal, el estar acá al frente se reciben muchos ataques. A veces y yo he estado allá sentada. Entre más estás sentado, mira, Satanás ahí te tiene tranquilo. Pero cuando tú te pones a compartir la palabra de Dios, no tenemos que estar en un púlpito. Cuando compartimos la palabra de Dios allá afuera, vienen los ataques. Entonces siempre va a haber, y necesitan leer la historia. No tengo yo el tiempo para estar ahí leyendo, pero ustedes en su casa lean para que vean los detalles. El por qué fue echado Daniel en el foso de los leones. Porque había gente que buscaba siempre estarle allí fastidiando la vida.
Pero vemos que aquí, que buscaban ocasión, pero ¿qué dice? Porque Daniel era fiel. ¿Fiel en qué? En que él no lo movían de lo que él creía en Dios. Ahorita que ya tenemos el resumen un poco de la vida de Daniel, de que vemos qué tipo de hombre era, todo lo que empezó a ver, y me estoy brincando hasta el capítulo 6, que es toda la historia que les dije que se divide en dos, el libro, que son los 6 capítulos de historia. Léanlos para que vayan viendo, y vamos a ver la próxima enseñanza, lo que sigue de mi fidelidad a Dios, mi fidelidad. Y vamos a ver lo que son 4 puntos acerca de mi fidelidad a Dios. Solamente se los menciono, pero los vamos a desglosar la siguiente vez para terminar. ¿Es mi generación está viendo mi fidelidad? ¿Anuncio y doy a conocer la fidelidad de Dios? ¿Mi fidelidad a Dios? Número 3, la fidelidad a Dios. Por la fidelidad de Dios, yo soy fiel. Y número 4, ¿se acuerda Dios de mi fidelidad? Y este punto, el número 4, si se acuerda Dios de mi fidelidad, ahí es donde vamos a ver lo que empezamos en un principio, que Ezequiel mencionó, o fue palabra de Dios, donde habla de Noé, de Daniel y de Job. ¿Qué opinión tiene Dios de nosotros? Y realmente, aunque vemos que siempre hay gente que están buscando ocasión de censurarte, de señalarte, realmente eso es necesario hasta cierto punto para crecer y madurar. Es necesario porque Jesús lo dijo, que la cizaña era necesaria, porque eso nos hace crecer. Pero gloria a Dios, porque eso nos permite tener los ojos puestos en Jesús. Amén. Entonces, vamos a verlo la siguiente enseñanza, y quiero que vayan leyendo el libro de Daniel y van a decir, esta hermana siempre nos deja leer. Pero tenemos que leer la palabra de Dios porque realmente es un tesoro para nuestras vidas, y realmente si tú quieres alcanzar las promesas del Señor, las tienes que conocer y después creerlas para vivirlas y recibirlas. Pero si no las conoces, ¿cómo le vas a hacer? Y realmente somos privilegiadas desde el momento en que el Señor nos amó, nos alcanzó, y aquí estamos para aprender de su palabra. Amén. Sí, mi hermana, claro que sí, para que ya los lleven ahí, ¿no? Número 1, mi generación está viendo mi fidelidad. Número 2, anuncio y doy a conocer su fidelidad. Todos estos los vamos a ver con versículos de la Biblia, Ningún pensamiento mío ni nada. Todos son con versículos de la Biblia, ¿sí? Todo es fundado en la palabra de Dios. Número 3, por la fidelidad de Dios, ¿también soy fiel? Número 4, ¿se acuerda Dios de mi fidelidad? Perdón, y me falta el número 5. Lo que pasa es que como yo sabía que me iba a terminar mis notas allá, era el número 5, un pacto con Dios, el número 5. Es que no terminé mis apuntes, pero yo sabía que no iba a terminar y dije, bueno, termino el último punto para transcribirlo en limpio. Número 5, un pacto con Dios. Amén. Pues vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Yo le doy gracias a Dios porque podemos estar intercediendo por hermanas, aunque no me quiero adelantar. Ya le avisé a la hermana Liz. Me da gusto ver a Gema, y ustedes saben que en las peticiones siempre hemos pedido por ella. Ahorita yo quisiera que oráramos por ella, porque yo creo a su palabra. Ahorita ella nos va a dar un testimonio. Yo creo a su palabra
que debemos imponer manos aún también para sanidad. Y la Biblia también dice Pablo ahí, llamen a los ancianos, impongan manos para sanidad. Pero también Dios me está poniendo por la hermana Olga y por la hermana Ilenia. ¿Dónde está Ilenia? La vi. Porque sí la vi y Dios me puso y de repente por eso ahorita la perdí. Entonces yo quiero que oremos por estas 3 hermanas y de una manera especial por Gema, porque ella nos va a dar ahorita un testimonio, y aprovechando que está el pastor y mi esposo para que vengan a ayudarnos a orar, porque yo creo a su palabra. Y ustedes saben que hemos estado orando por la hermana Gema y aquí está la respuesta a nuestras oraciones, lo que ella nos va a testificar. Le cedo el lugar a Silvana, que es la que va a orar por las peticiones, porque hay más peticiones para orar. Les agradezco su atención y damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Sí, pueden pasar. Sí, pasen por favor, la hermana Olga, la hermana Gema y la hermana Ilenia. Sí, Ilenia, por favor. Estas 2 hermanas, Ilenia y Olga, también Dios me las puso para que oráramos. Vamos a orar, pero antes yo quisiera que oyeran a Gema. ¿Sí? Por favor, Gema. Sí, gracias, Gaby. Hola, hermanas, buenos días. Bueno, voy a quitar el cubrebocas. Veo a la mayoría que conozco, a muchas hermanas que conozco. Qué gusto verles otra vez. Pero también veo a muchas hermanas que no conozco. Y bueno, pues para aquellas que no me conocen, yo soy Gema Felipa Mateos. Y bueno, pues tengo ya varios años congregándome aquí. Esta es mi casa, ustedes son mi familia. Y bueno, pues he estado fuera de circulación durante muchos años, prácticamente desde el 2019. Pues que el Señor me ha permitido pasar por una experiencia pues no grata, definitivamente. Ha sido una enfermedad letal, pero pues mucho más poderoso es el que está con nosotros que lo que los médicos puedan decir, que lo que la ciencia pueda decir. Y bueno, pues estoy aquí para glorificar el nombre de Dios y también para agradecerles todas las oraciones que desde el 2019 se han estado haciendo por mi salud. Y bueno, pues ahorita en especial Gaby ha pedido oración por mí, sé que Silvana también ha estado muy atenta. Y bueno, muchas de ustedes, muchas gracias. Algunas de ustedes pues en aquella crisis que tuve en el 2019 pues estuvieron conmigo en el hospital, Gaby, su esposo, la hermana Silvia. Y bueno, no quisiera mencionar a más personas porque se me pueden olvidar y la verdad no quiero hacer ninguna excepción, solamente las menciono para agradecer de verdad con todo mi corazón pues en todos estos años que han estado conmigo en oración y bueno, al pendiente mío. Pues para no hacerles este cuento muy largo, el día de ayer fui al médico. A mí me hacen estudios cada 6 meses, estudios completos, y los últimos estudios que ordenó la doctora, le pregunté, ¿y estos estudios, doctora, para qué son? Yo ya sabía, pero quise que ella me lo dijera. Me dice, pues es para ver cómo va la enfermedad. Bueno, pues entonces pues me hicieron estudios muy completos, estudios muy específicos para ver cómo se estaba comportando la enfermedad. Y ayer tuve la cita, ayer tuve la consulta con ella. Inmediatamente me dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Dice, mira, y sacó 2 picos. Bueno, no me vine preparada, pero quisiera ir por unas hojas, Gaby, perdón. Inmediatamente imprimió 2 hojas la doctora y me dijo, mira, mira, así estaba tu enfermedad. No sé si alcanzan a ver este pico oscuro. Dice, así estaba tu enfermedad. Esto fue en mayo del 2018.
yo tuve una recaída. En el 2020 me hicieron un trasplante de médula y posteriormente pues los estudios salían limpios y yo me declaré sana y dándole gracias a Dios. Pero en mayo del 2022 tuve una recaída y de ahí empezó un tratamiento muy fuerte y así estaba, como ven ustedes el pico, así se mide la enfermedad, por ponerlo de alguna manera en gráfico, ¿no? Así es. Entonces eso fue en mayo del 2022 y me dice, y mira, tu enfermedad está así. No sé si alcanzan a ver este pico muy pequeño. Entonces, gloria a Dios de verdad por lo que Él hace. Pues el Señor me ha permitido vivir muchas cosas, crisis muy fuertes, dolores insoportables, pero le he dicho al Señor, Señor, tuya es mi vida, o sea, tú me creaste en el vientre de mi madre, dice el Salmo 139, le digo, tú me creaste en el vientre de mi madre y tienes un propósito para mí, a ti te pertenezco, o sea, a ti te pertenece todo mi ser. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Pues solamente tú lo sabes. Pero aún y con la enfermedad no quiero mostrarme débil ante ti, quiero que mi fe siempre esté delante de ti, agradarte con mi fe, porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces le digo, tú sabrás qué hacer con mi vida, con mi salud, pero yo creo en tu palabra que dice que yo soy sana. Por la llaga de Jesucristo yo soy sana. Así que yo me tomo de esa palabra y tú sabrás en qué momento, si me quitas esta enfermedad o me llevas contigo por esta enfermedad, pero yo estoy firme delante de ti y vivo para adorarte y vivo para proclamar tu nombre y vivo para glorificar tu nombre. Así que pues hermanas, yo podría contarles muchas cosas que he vivido en todos estos años, pero hoy quiero darle la gloria a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida y en mi salud. Muchas gracias, hermana. No nos desanimemos. No importa la crisis por la cual estemos viviendo, de verdad mantengámonos firmes y entreguémosle todo al Señor y Él responderá, como decía Gaby hace rato, como decía el testimonio de Daniel, ¿verdad? El Señor me librará y si no nos libra, Él sabe qué hacer con nosotros, porque a Él le pertenecemos, hermanas. Muchas gracias. Pues toda la gloria es para el Señor, ¿no? Como ella me mencionaba ayer esta parte, yo dije, no, pues ese 10% que falta, el Señor también lo puede quitar. Y Él hace las cosas completas y perfectas, amén. Por eso es que le dije, vamos a orar. Y yo quisiera que pasáramos todos a orar. Pastor, gracias por apoyarnos también para orar. Mi esposo, si pueden venir. Para imponer las manos sobre ellas, mi hermana Olga y Lenia, que Dios me puso en el corazón orar por ellas. Dios sabe la necesidad, algunas saben la necesidad de ellas y vamos a orar. Pónganse de pie y vamos a orar, vamos a orar. Perdón, creo que no mencioné que el 90%. El 90%, no dijiste, pero como me habías dicho, yo sí estoy diciendo que el 10% el Señor lo quita. Pastor, por favor, le cedo el lugar. Pues gloria a Dios. Pónganse aquí las personas que vamos a orar. Extienda su mano, por favor. Si hay personas que tienen dones de sanidades, pasen, apóyennos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tenemos buenas noticias. Dios es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es el que nos formó en el vientre de nuestras madres. Él es quien puso cada cosa en su lugar. Él es quien sana todas nuestras dolencias. Él es el que hace nuevas todas las cosas. Él es el Dios Todopoderoso. Él es el Shaddai. Él es el sanador de su pueblo.
Él es el que envió su palabra para sanar, para libertar al cautivo. Él es quien sana todas nuestras dolencias. Él es el que nos corona de favores y de misericordias. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Padre. Te bendecimos en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Por Jesucristo, Señor, todas nuestras ataduras son rotas. Jesús nos dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, porque estas señales seguirán a los que creen. A los que creen en el nombre de Jesús. Te creemos, Padre. Creemos tu palabra. Creemos que tú eres el fiel y el verdadero. Creemos, Señor, que para ti no hay nada imposible. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por la sanidad de estos cuerpos, Señor. Tú tienes, Señor, los tiempos en tus manos. Para ti no hay nada imposible. Mayor es el que está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aún ese 10%, Señor, que los médicos han visto, como el 90%, Señor, de la enfermedad del cáncer está controlado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, muera a la raíz. En el nombre de Jesús, toda enfermedad, porque por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Te damos alabanza, te damos honra, te damos gloria, Padre. A ti la gloria, a ti el poder, a ti la majestad, a ti el reino, a ti la adoración de tu pueblo, porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor, de tus hijos. Gracias, Padre, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro sanador. Tú le dijiste a tu pueblo allá en Éxodo 14 que tú eres Jehová, nuestro sanador. Y te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias por tomar todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Hoy por tus llagas somos curados. En el nombre de Jesús. Gracias por tus hijas. Que la fe no mengue. Que la fe, Señor, vaya en aumento. Porque, Señor, el que se acerca a ti, dice tu palabra, cree que le hay. El que se acerca a Dios y cree que le hay, tú recompensas, tú galardonas, Señor. Tú galardonas esa fe. Y te damos gracias, Padre, por la fe de Gema, por la fe de Ilenia, por la fe de Olguita, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Padre, te adoramos. Te damos las gracias en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Amén.
La gloria sea para el Señor. Dios es bueno, Dios es bueno. Amén. Pues seguimos contando las maravillas del Señor. Mi hermana Rosario también quiere dar un testimonio. Véngase, mi hermana. Mi hermana Rosario quiere dar un testimonio para la gloria del Señor. Amén. Va a ser cortos, hermanos, no lo voy a detener. Todo esto es para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra dice que conviene que declare sus proezas y milagros que el Señor ha hecho conmigo. En días pasados me habían detectado que tenía yo púrpura, una enfermedad que las bacterias, las plaquetas se bajan y está uno anémico. Me habían salido en las piernas unas ronchas rosadas, se me salían así, me seguían avanzando. Fui con un doctor, me dio medicamento y se me quitó un poco y me volvieron a brotar. Y luego me llevó mi hijo con una dermatóloga y me dio medicamento y más me brotaban, hermanos. Pero como yo tengo un Dios sanador que ha hecho muchos prodigios y milagros en mi vida, me ha sanado de muchas cosas. Yo le dije, Señor, tú eres mi sanador. Y luego volví a ir con el mismo doctor que fui primero y me dio una crema. Y yo le dije, Señor, yo voy a ir, pero tú me vas a sanar. Hermanas, me empecé a poner la crema y leía yo el Isaías 53. Y le decía yo al Señor, Señor, tú eres mi sanador y en tu nombre, Señor. Y yo cancelo toda púrpura en el nombre de Jesús y yo soy sana, Señor. Empecé a ponerme la crema, hermanos. Hoy tengo que ir con el doctor y ya se me quitaron las ronchas, para gloria del Señor. Yo no tengo con qué darle las gracias al Señor porque Él ha hecho muchos milagros. De este dedo en el trabajo se me quedó trabado, hermanos, me cayó una caja y yo no podía hacer nada con este dedo. Y también yo confié en el Señor, me iban a operar, me iban a tuve 3 meses de incapacidad, iba a tener más y me iban a poner unos tornillos, hermanos, ya con análisis para operarme. Y yo le dije al Señor, porque yo batallaba con mi jefe porque se reía de mí, me decía, ya te sanó tu Dios. Y yo le decía, ya le falta poquito. No les puedo dar todo el testimonio porque es largo, pero hermanos, yo le clamaba al Señor en las madrugadas y una madrugada me tronó mi dedo que se destrabó. Y al otro día otra vez volví a mi dedo a estar trabado. Le volví a clamar al Señor, me metí 3 días en ayuno de oración diciéndole, Señor, tú me sanas, tú tienes el poder, hermano. Me volvió a tronar mi dedo, empezó a moverse bien mi dedo. Regresé a trabajar y mi jefe se burlaba de mí, me decía, ya te sanó tu Dios. Le decía, yo le falta poquito porque ya nada más en rato se me trababa. Para gloria del Señor, el Señor me lo destrabó, hermanos. Sí, esto es para glorificar el nombre del Señor. Pues gloria a Dios. Sabemos que el Señor, yo también les puedo testificar que el Señor hace sus sanidades de diferente manera como lo vemos en el Nuevo Testamento. A cada uno lo hizo en sanidad de diferente manera, ¿sí? Entonces el Señor es bueno. Mi hermana Adriana tiene una palabra de parte de Dios. Hermanas, ahorita que orábamos por las hermanas, el Señor me ponía esta palabra, es Salmo 121:1, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No darás a su pie el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Amén. Es palabra para ustedes. Amén. Sabemos que el Señor no duerme, ¿sí? Pues vamos a terminar. Silvana va a orar por la ofrenda y por las peticiones que faltan, si alguna tiene. Que el Señor les bendiga. Pues nos gozamos, hermanas, porque vemos el poder y la gloria de Dios, su misericordia y su fidelidad, ¿sí? Le damos gracias por la vida de cada una de mis hermanas que hoy recibieron, porque yo sé que recibieron esa sanidad y que aún las que nos están escuchando o las que pues no pasaron, ¿verdad? O no están aquí, sabemos que van a recibir ese milagro como nuestras hermanas lo han recibido. Amén. Pues vamos a terminar de orar por las hermanos y hermanas que faltaron, que tenemos aquí la lista. Es por el hermano, por Porfirio de la Torre, el papá de Adriana. Vamos a orar por todo esto, todo es sanidad
¿verdad? Todo es por sanidad, por fortaleza en algunas familias. Vamos a cerrar ahí nuestros ojos, si gustan ponerse de pie, como ustedes gusten estar. Padre, pues te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, por tu fidelidad, por tu bondad. Ponemos la vida de cada una de mis hermanos y hermanas, Señor, de esta lista de Porfirio de la Torre, Marielos, por Gema, Janet, Clarita, Violeta, Padre, que han estado padeciendo enfermedades, bendito Dios, tú eres fiel. Si ellos ya te conocen, Señor, que reciban esa sanidad. Si aún no te conocen, Padre, que le lleven ahí el evangelio, Señor, para que ellos puedan creer en ese Dios vivo, Señor, en ese Dios quien pueda hacer la obra en sus vidas y en sus corazones. Bendito Dios, te damos toda la gloria y la honra, Señor, por la vida de ellos, por la vida de Lupita Guerrero, Señor, también, Padre amoroso, por la vida de Lola y su esposo, su familia, que tú les des esa fortaleza para soportar esta situación que están viviendo en su familia, bendito Dios. Tú eres nuestro Dios, tú eres el que escucha nuestras oraciones, nuestras peticiones, Señor. Ponemos a Eduardo Palacio también, Señor, a Ilenia, a nuestra hermana Olga, papito hermoso, Señor, que tú sigas haciendo la obra en sus vidas, papá. Que tú sigas mostrándote, Señor, porque tú eres fiel, Padre amado, Señor. Declaramos y creemos, Señor, creemos en esa sanidad en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado, ponemos a Lolita Dávila, que ella pues hizo la autoexploración, sintió una bolita, ella estuvo orando y para la gloria y honra del Señor ha desaparecido esa bolita. Damos toda la gloria y la honra, nos gozamos por la obra que nuestro Dios está haciendo en la vida de cada una de nuestras hermanas, de nuestros hermanos y de todos aquellos, porque es una lista grande que a veces ponen en el grupo de damas y oramos por todos y cada uno de ellos y ponemos sus vidas delante de ti, papito hermoso, Señor, y sabemos que tú vas a obrar tu perfecta voluntad en sus vidas, Señor, derramando esa sanidad, Señor, terminando esa sanidad, Señor, porque tú lo haces total y completamente, Padre. No haces las cosas a medias, Señor, sino tú haces las cosas total en su plenitud, Padre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Amén y amén, papito hermoso. Nos gozamos y nos alegramos, ¿verdad, hermana? Le damos la gloria y la honra al Señor. Ahora preparemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Vamos a escuchar una palabra que le dio a la hermana. Buenos días. Bueno, lo que yo sentí fue a causa de la fidelidad de Dios. Ahorita que pasaron a orar por las hermanas, el pastor soltó palabra de sanidad. En la semana a mí el Señor me habló acerca de la sanidad, pero no lo entendí. Y bueno, ahorita estoy muy quebrantada porque el pastor estaba orando y yo pude ver cómo algo se extendía sobre todas y cada una de nosotras. Sentí cómo esa palabra de sanidad se estaba extendiendo en cada una de nosotras. Por lo que decía Gaby, Dios conoce nuestras necesidades, nuestro corazón. Dios sabe nuestro corazón y entonces esa palabra que el pastor estaba soltando, conforme él iba hablando, yo veía cómo se extendía en cada una de nosotras. Y me llamó la atención porque yo tenía mis ojos cerrados y yo empecé a sentir mucho calor. Yo venía con una necesidad, también alguna dolencia y sentí como esa dolencia se fue. Entonces yo volteé a ver hacia la iglesia y yo podía ver cómo en cada una de nosotras Dios estaba sanándonos. Entonces, bueno, yo quise mencionarlo porque la fidelidad de Dios es perfecta, es hermosa y damos gloria a Dios por eso. Gloria al Señor. Recibimos esa palabra y todas aquellas que habíamos venido con dolor
o alguna necesidad ha sido suplida y sustentada. Amén. Por esa fidelidad, y así como nuestro Dios es fiel, ¿qué tenemos que ser nosotros? Fieles también a Él. De la fidelidad que hablaba ahorita nuestra hermana, pues así tenemos que ser fieles. No seamos malagradecidos, sino seamos fieles y agradecidas en el Señor. Amén. Pues pasen adelante si ya tienen preparada su ofrenda, sus diezmos, con ese gozo, con esa alegría. Traigan esa siembra para el Señor. Gracias, hermanas. Le damos gracias a Dios por… Gracias. Hermanas, le damos gracias a Dios por sus ofrendas, sus diezmos, hermanas. Gracias por todo. En esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, por tu bendición, Señor, por que tú bendices cada día a mis hermanas, Señor, por tu presencia en este lugar, Padre, porque tú nos amas, Señor. Gracias te damos, Padre mío, y te rogamos, Señor, que tú bendigas, Dios, y multipliques este dinero, Señor. Gracias te damos, Padre, porque todas las cosas que hacemos son para honra y gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria al Señor. Despedimos a nuestras hermanas en línea. Vamos